Hola, en esta ocasión vamos a resolver las reacciones de apoyo para la siguiente viga isostática que posee una carga inclinada de 6 kN con una inclinación de 43 grados en función del eje X y dos cargas puntuales, una de 10 kN y otra de 12 kN. La viga es una viga isostática, pero ok, ¿cómo yo sé que es una viga isostática? Yo sé que aquí tengo un apoyo fijo y aquí tengo un apoyo móvil. La viga completa posee un solo cuerpo y tiene una longitud total de 9 metros. Ahora, ¿cómo yo sé que es una viga isostática? Bueno, yo voy a aplicar esta fórmula, que es una fórmula general para estructura de Mayen, es decir, vamos a determinar el grado de indeterminación estática de las estructuras o recuento. En este caso, hay una fórmula que me dice n es igual a v más t menos 3 veces s. Si esta fórmula me da 0, la viga es isostática. Ya en videos anteriores ya lo hemos determinado, es decir, yo tengo en el canal 3 videos de grado hiperestático de las estructuras. Es bueno que pasen por el canal y lo observen. Donde n tenemos que ese grado de determinación estática, b son las reacciones de los vínculos de unión, t son las reacciones de apoyos y c son el número de cuerpos. Aquí tenemos que, si aplicamos la fórmula, tenemos que no tenemos vínculo de unión, por lo tanto B es 0, las reacciones de apoyo son 3, ya que este es un apoyo fijo que me genera dos reacciones, una en el eje Y y una en el eje X, y este es un apoyo móvil que me genera una reacción, por lo tanto aquí tenemos 2 y 1, 3. Entonces la ecuación será n es igual a 0 más 3 menos 3 multiplicado por 1, ya que ese es el número de cuerpo. En este caso solamente tenemos un cuerpo. Y aquí tenemos que 3 menos 3 por 1 es 3, por lo tanto n es igual a 0. Quiere decir que es una estructura isostática. De ahí es que viene el concepto viga isostática. Entonces ya sabemos que es isostática. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar para determinar las reacciones? Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, que no es más que toda la fuerza que incurre en la estructura, incluyendo su reacción. En este caso tenemos como diagrama de cuerpo libre lo siguiente. Aquí tenemos la incógnita RAX, es decir, la reacción en X de este apoyo fijo, la reacción en Y de este apoyo fijo, es decir, la reacción en X del punto A, la reacción en Y del punto A y la reacción en el eje Y del punto B, es decir, RBY. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una carga inclinada. ¿Qué voy a hacer con la carga inclinada? Bueno, lo que vamos a hacer es encontrar las componentes, tanto verticales como horizontales, de la carga inclinada. Yo sé que aquí yo tengo una componente en Y y una componente en X. También sé que para determinar la componente en Y, en este caso como el ángulo está en función del eje X, será la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. En este caso tenemos 6 kN multiplicado por el seno de 43, dando como resultado 4.09 toneladas. Para la componente en X será la fuerza inclinada por el coseno del ángulo. En este caso tenemos que la componente en X es 6 kN multiplicado por el coseno de 43, dando como resultado 4.38 toneladas. Una vez determinadas las componentes, vamos a determinar las reacciones de apoyo. Acá la proyectamos la componente en Y, que es 4.09 kN, la componente en X, que es 4.38 kN. La carga inclinada no la pusimos porque ya las componentes representan dicha carga. Como incógnita tenemos la reacción en A del eje X, la reacción en A del eje Y y la reacción en B del eje Y. Y bien, como la viga es isostática, es decir que yo puedo aplicar las tres condiciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de momento en un punto. En este caso vamos a aplicar sumatoria de momento en el punto A para determinar la reacción RBY. Vamos a aplicar o vamos a realizar sumatoria de fuerzas en el eje Y para determinar la reacción RAY y vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X para determinar la reacción en A del eje X, RAX. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar sumatoria de momento en el punto A. Decimos sumatoria de momento en el punto A, antihorario es positivo. Quiere decir que todo lo que gire en sentido horario en función de este punto será negativo. Entonces si aquí yo aplico un eje de giro en el punto A,
esta fuerza giraría así, por lo tanto es negativa. Esta fuerza de acá no entra, ya que recuerda que el momento es fuerza por distancia perpendicular, y esta fuerza en este caso no tiene distancia perpendicular en función a este punto, simplemente tiene distancia paralela. Entonces aquí tenemos que en función de este punto esta fuerza giraría así, por lo tanto es negativa también, y en función de este punto esta fuerza giraría así, por lo tanto es negativa. Ahora la reacción que está hacia arriba, en este caso, en función de este punto esta reacción giraría así. ¿Cómo gira? Gira en sentido antihorario, igual que este sentido, por lo tanto es positivo. Recuerda que escogimos antihorario es positivo y sentido horario es negativo. Esta fuerza gira así en sentido horario, esta fuerza gira así en función de este punto en sentido horario, y esta fuerza gira así en función de este punto en sentido horario. Recuerda que momento es fuerza por distancia perpendicular. En este caso tendremos la fuerza de 4.09 negativo por 2.5. Aquí tendremos 10 kN negativo por la distancia que va desde el punto escogido hacia la fuerza. En este caso será 4.5, ya que 2.5 más 2 es 4.5. Y aquí tenemos negativo 12 kN por su distancia, que es 2.5 más 2, que es 6.5. Recuerda que momento es fuerza por distancia perpendicular. Entonces tenemos por último la reacción positiva por su distancia, que es 9. Entonces, resolviendo, tenemos negativo 4.09 kN por 2.5 metros, negativo 10 kN por 4.5 metros, negativo 12 kN por 6.5 metros, y la reacción en B del eje Y, que es la incógnita que estamos buscando, por su distancia, que es 9 metros igual a 0. Entonces tenemos que esta operación de aquí me dará negativo 10.225 kN por metro. Esta operación de aquí me dará negativo 45 kN por metro, y esta operación de aquí me dará 78 kN por metro, más la reacción RBY multiplicado por su distancia, que es 9 igual a 0. Y aquí tenemos que si sumamos algebraicamente, negativo 10.225 kN por metro, negativo 45 kN por metro, negativo 78 kN por metro, es igual a negativo 133.225 kN por metro, más la reacción RBY por su distancia, que es 9 igual a 0. Como quiero despejar esta incógnita, voy a mover el negativo 133.225 kN por metro a la derecha del signo de igual y cambia a positivo. Entonces nos queda RBY multiplicado por 9 es igual a 133.225 kN por metro. Aquí, como RBY está multiplicando por 9, voy a dividir ambos lados para eliminar el 9 y me queda la unidad simplemente RBY, que es la incógnita que estoy buscando. Entonces tengo RBY por 9 entre 9, lo vamos a tachar. Entonces tenemos que es igual a 133.225 kN por metro entre 9 metros. Aquí vamos a tachar la unidad metro con metro y nos queda 133.225 kN entre 9, dando como resultado RBY es igual a 14.80 kN. Muy bien, una vez determinada esta incógnita, vamos a determinar RAY. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahorita yo decía que para encontrar RAY vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, y decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y hacia arriba positivo igual a 0. Bueno, esto me dice que vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje Y. Entonces, ¿cuáles fuerzas están en el eje Y? Tenemos la reacción, tenemos esta fuerza de 4.09 kN, tenemos esta fuerza de 10 kN, tenemos esta fuerza de 12 kN y tenemos el valor de la reacción, que ya lo sabemos que es de 14.80 kN. Entonces yo digo que hacia arriba positivo. Entonces, ¿cuáles son positivas? Bueno, tenemos la reacción RAY positiva, tenemos que esta fuerza de 4.09 kN es negativo, tenemos esta fuerza de 10 kN negativa porque está hacia abajo, recuerda que hacia arriba es positivo, tenemos esta fuerza de 12 kN negativa y tenemos el valor de la reacción, en este caso positivo porque está hacia arriba. Entonces tenemos RAY menos 4.09 kN menos 10 kN menos 12 kN más RBY igual a 0. Reemplazando el valor de RBY tenemos RAY menos 4.09 kN menos 10 kN menos 12 kN
más 14.80 kN igual a 0. Entonces si sumamos algebraicamente tenemos RAY menos 11.29, es decir que si sumamos esto con esto, con esto y con esto me dará negativo 11.29 kN. Ahora para despejar la incógnita que estamos buscando, RAY voy a mover el negativo 11.29 kN a la derecha del signo de igual y cambia a positivo, entonces yo tengo que RAY es igual a 11.29 kN. Ese es el valor de la reacción en A del eje Y, 11.29 kN. Entonces, una vez determinada esta reacción, por último nos queda determinar la reacción en A del eje X, RAX. Aquí vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X y decimos que hacia la derecha es positivo. Entonces tenemos que tanto la incógnita como la única fuerza que está en el eje X, que es la componente de 4.38 kN, están a la derecha. Bueno, pues tenemos RAX más 4.38 kN, es decir, RAX más 4.38 kN igual a 0. Y como queremos despejar RAX, que es la incógnita que estamos buscando, vamos a mover el 4.38 kN a la derecha del signo de igual y saldrá negativo porque está positivo en este caso. Entonces tenemos RAX es igual a negativo 4.38 kN. Entonces, ¿qué me indica esto? Como está negativo, me indica que el sentido escogido hacia la derecha de la reacción es contrario al que puse. Por lo tanto, aquí no sería a la derecha, sino hacia la izquierda para que haga equilibrio a esta fuerza. Por lo tanto, si yo voy a proyectar las reacciones en la estructura, será algo como esto, donde tenemos que la reacción en X del punto A me dio 4.38 kN. La reacción en Y del punto A me dio 11.29 kN. Y la reacción en Y del punto B me dio 14.80 kN. Y bien, hasta aquí es nuestro video de cómo determinar las reacciones de apoyo en una viga isostática con carga inclinada y cargas puntuales. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte este video. Si tienes alguna duda, coméntala y no olvides suscribirte. Subí un video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Hola, en este video realizaremos los diagramas de momento flector, fuerza cortante y fuerza axial de la siguiente viga mostrada, la cual en un video anterior habíamos determinado las reacciones de apoyo, donde decíamos que la reacción en A del eje Y nos dio 11.29 kN, la reacción en A del eje X nos dio 4.38 kN y la reacción en B del eje Y nos dio 14.80 kN. La viga está cargada con tres cargas, una carga puntual de 12 kN, una carga puntual de 10 kN y una carga inclinada de 6 kN, donde tenemos que la componente en Y de dicha carga inclinada es 4.09 kN y la componente en X de la carga inclinada es 4.38 kN. Dichas componentes las determinamos en el video anterior donde determinamos las reacciones, el cual estará en la descripción para que vean cómo se realizó y cómo se determinó todo. Ok, para los diagramas de momento flector, fuerza cortante y fuerza axial vamos a proyectar hacia abajo tanto las cargas gravitacionales como las reacciones. Aquí tenemos la línea de origen de la fuerza axial que se representa con la letra N y se va a expresar en kilonewton. Veanla aquí. Aquí tenemos la línea de origen del cortante que se representa con la letra Q y se va a expresar en kilonewton. Y aquí tenemos la línea de origen del momento, se representa con la letra M y se va a expresar en kilonewton por metro. Entonces para la fuerza axial y la fuerza cortante lo vamos a hacer por simple expresión y ya para el momento vamos a aplicar lo que es el método de las áreas. El método de las áreas consiste en determinar las áreas que me forman la figura del cortante, es decir que el área que me forma el tramo de este punto a este punto será el momento de este punto a este punto. El área que me forma el cortante de este punto a este punto será el momento de este punto a este punto y así sucesivamente. Ahora, para comenzar a realizar el diagrama de fuerza axial, vamos a tener en cuenta el concepto de la misma. Las fuerzas axiales son aquellas que actúan según el eje del elemento. Se representan con la letra N y se consideran positivas cuando emergen, es decir, cuando salen de la misma.
Las fuerzas axiales producen fuerzas a compresión y a tensión. Las que son a compresión son negativas y las que son a tensión son positivas. Entonces, según el concepto que tenemos aquí, bueno, aquí tenemos una reacción de 4.38 kN que sale del elemento, es decir, sale de la viga. Por lo tanto, esta fuerza produce lo que es una fuerza axial. ¿Y cómo será? Bueno, yo dije que cuando esa tensión es positiva y cuando es a compresión es negativa. Esta reacción, esta tensión, por lo tanto, será positiva. Es decir, que la fuerza axial comienza en 4.38. Sigue constante hasta que se topa con esta fuerza de 4.38, pero que está en contra. Por lo tanto, se va a contrarrestar y la fuerza axial termina aquí, donde esto aquí es positivo de 4.38. Si te fijas, aquí lo que hicimos fue esto. Si tenemos que esta es la barra, aquí tenemos esta reacción que va hacia acá de 4.38 kN y aquí tenemos esta carga que es la componente de la carga inclinada que no se va a utilizar para nada. Entonces tenemos 4.38 para este lado. Se supone que en este punto ya la carga estará en equilibrio, por lo tanto se contrarresta y te dará 0, que fue lo que pasó aquí, ya que de este lado tenemos 4.38 a la izquierda y de este lado tenemos 4.38 a la derecha. Por lo tanto, en este punto ya es 0, que fue lo que pasó aquí. Entonces, de aquí en adelante ya no hay otra carga que actúe igual que el eje del elemento. Por lo tanto, la fuerza hacia aquí es 0, tanto en este tramo y en este tramo. Ok, una vez realizado el diagrama de fuerza axial, vamos a realizar el diagrama de fuerza cortante. Las fuerzas cortantes son aquellas fuerzas que actúan perpendicularmente al eje del elemento. Si el eje del elemento va aquí, ¿cuáles fuerzas actúan perpendicular? Bueno, actúan perpendicular las fuerzas que están en el eje Y. En este caso tenemos la reacción de 11.29, esta carga, que es la componente de la carga inclinada, de 4.09, esta carga de 10 y esta carga de 12, esta reacción de 14.80. Esas son las fuerzas que actúan perpendicular al eje del elemento. Por lo tanto, se consideran fuerza cortante. Entonces, en este caso tenemos que la primera fuerza cortante, si vamos a diagramar desde este punto, desde el punto A al punto B, la primera fuerza cortante que tenemos es 11.29. Por lo tanto, comienza el cortante en 11.29. Es decir, que sube a 11.29, sigue constante y se topa con esta carga de 4.09. Por lo tanto, como aquí está hacia arriba, positivo de 11.29, como está hacia abajo, se la vamos a restar. 11.29 menos 4.09, eso es igual a 7.2, por lo tanto baja desde 11.29 a 7.2, sigue constante, en 7.2 se topa con esta carga de 10, como está hacia abajo le vamos a restar a 7.2 menos 10, será igual a negativo 2.8, es decir que baja desde 7.2 a negativo 2.8, y en este punto sigue constante, negativo 2.8, y se topa con esta carga de 12, por lo tanto le vamos a restar a negativo 2.8, 12, y eso será igual a negativo 14.8, y sigue constante y se topa con esta carga de 14.8 y cierra en 0 aquí, ya que menos 14.8 más 14.8, eso es igual a 0. Ahora vamos a aplicar el método de las áreas. Lo que yo decía era que yo voy a determinar el área de esta figura y será el momento en este tramo. Determino el área de esta figura y ese será el momento en este tramo. Determino el área de esta figura y ese será el momento en este tramo. Y determino el área de esta figura y ese será el momento en este tramo. Debemos de tener en cuenta de que esto aquí es positivo, positivo, negativo y negativo. Ahora, también debemos de tener en cuenta de que la altura de esta figura, que es un rectángulo, es 11.29 y la base es 2.5. La altura de este rectángulo es 7.2 y la base 2 metros. La altura de este rectángulo es negativo 2.8 y la base es 2 metros. Y la altura de este rectángulo es negativo 14.8 y la base es 2.5. Todas las figuras del cortante en este caso son rectángulos, por lo tanto vamos a determinar el área de un rectángulo. Para el momento sabemos que el apoyo A y el apoyo B no generan momento, por lo tanto en el punto del apoyo A y en el punto del apoyo B el valor del momento es 0, por lo tanto tenemos que el momento 1 comienza en 0 kN por metro. Ahora el momento 2 será igual al momento 1 más el área de esta figura.
Es decir, que tenemos que el momento 2 es igual a 0 más el área de esta figura, que es la base por altura. Como base tenemos 2.5 metros y como altura tenemos 11.29. Por lo tanto, yo tengo momento 2 es igual a 0 más 2.5 metros multiplicado por 11.29 kilonewton, dando como resultado 28.22 kilonewton metros. Es decir, que el valor de segundo momento es 28.22 kilonewton por metro. Para el tercer momento tenemos que el tercer momento será el momento anterior de 28.22 kilonewton metro más el área de esta figura. Esta figura es un rectángulo, por lo tanto el área será la base, que es 2 metros, multiplicado por su altura, que es 7.2. Entonces tenemos momento 3 igual a 28.22 más 2 metros multiplicado por 7.2 kilonewton me dará como resultado 42.62 kilonewton metros. Ese es el valor del momento 3. Ahora para el valor del momento 4 será el momento anterior de 42.62 más el área de esta figura. Aquí tenemos también que es un rectángulo cuya base es 2 metros y su altura es negativo 2.8. Entonces tenemos 42.62 más 2 multiplicado por negativo 2.8 me dará como resultado 37.02 kilonewton metro. Es decir, que el momento 4 es 37.02 kilonewton metro. Ahora para el último momento, que es el momento 5, será el momento anterior de 37.02 kilonewton metro más el área de esta figura, que es un rectángulo cuya base es 2.5 metros y cuya altura es negativo 14.8. Entonces tenemos momento 5 es igual a 37.02 más 2.5 metros multiplicado por negativo 14.8 kilonewton me dará como resultado 0.02 kilonewton por metro. Aquí debería darme 0 completamente. Lo que pasa es que cuando determinamos la componente no pusimos todas las cifras significativas que llevaban la componente. Por lo tanto hay un margen de error aquí. Repito, esto aquí debería darme 0 ya que este es el valor del momento en el punto de apoyo que yo decía ahorita que debe dar 0 ya que es un apoyo móvil y no permite momento. Entonces tenemos que el momento cerró en 0. Aquí vamos a comenzar a diagramar. Debo de tener en cuenta de que el primer momento es 0, por lo tanto comienza aquí y desde este punto sube a 28.22, es decir que desde 0 sube a 28.22 y será un extracto lineal ya que si yo hago un corte aquí, la ecuación que me saldrá de este corte para el momento será una ecuación de primer grado en función a x, igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí. ¿Por qué ocurre esto? Porque simplemente tenemos cargas puntuales. Ahora, si la carga fuera distribuida uniformemente, sería una ecuación de segundo grado y será un extracto parabólico. En este caso es una ecuación de primer grado y es un extracto lineal. Entonces vamos al tercer momento, que es 42.62. Será algo así, de este punto a este punto. Y luego para el cuarto momento, que va desde 42.62 a 37.02, será algo así, de este punto a este punto. Y luego de 37.02 baja a 0. Será algo así, de este punto a este punto, donde esto aquí es positivo, positivo, positivo y positivo. Y bien, hasta aquí es nuestro video donde realizamos el diagrama de fuerza axial, el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento fletón, donde utilizamos el método de las áreas para una viga isostática con carga inclinada y carga puntual. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.